Muy buenas noches, buenos días amigos de matemáticas. Un problema ahora de trigonometría. En este caso, nos dicen se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la zona superior del mismo hasta el suelo, de modo que forma un ángulo de 30 grados con el suelo para cumplir con la normativa de seguridad. Y nos dan dos preguntas. Uno, calcular el precio del cable si cada metro cuesta $12. Y dos, dice cuál es el ángulo que forma el cable con el poste. Entonces vamos a realizar diferentes trucos matemáticos, diferentes despejes para ver en sí cuánto vale esto que vamos a hacer, las preguntas. Comenzamos con la pregunta número 1. ¿Sí? Es importante que una vez hayamos leído y analizado muy bien lo que es el enunciado de la pregunta, nos dispongamos a hacer que es importante, los datos que nos da el problema, implícita y directamente. Nos va a dar datos y nosotros debemos apuntarlo. Y lo segundo, y por otra parte, algo importante también es realizar una especie de dibujo de cómo quedaría el problema, en este caso por medio de un triángulo. Entonces tenemos primera parte, hacemos los datos y en el lado derecho podemos dibujar el diagrama del triángulo que vamos a estudiar. Si leemos el problema, en el problema notamos un dato importante, saber que la altura de ese poste es de 20 metros. Y la otra cosa que también es importante es saber que el ángulo que se forma desde el piso hasta el poste es de 30. Entonces serían dos datos que vamos a apuntar. Uno, la altura del poste, que yo la voy a escribir altura P, y sabemos que es 20 metros según el problema. Y el otro dato es con respecto al ángulo como tal, por allí lo escribo, el ángulo, y sabemos que la distancia entre el piso y el cable, lo que se formaría como tal, sería 30 grados. Entonces podemos dibujar el poste en nuestro diagrama de nuestro triángulo que se va a formar. Comenzamos con nuestro dibujito del poste y sabemos que él tiene como altura nada más y nada menos que 20 metros, que es lo que nos dice el problema. Entonces podemos marcarlo allí, la altura, pero antes de eso podemos saber que al final del poste también está un cable hasta el piso. De la parte superior, dice el problema, hasta el piso está un cable, que es parte de la segunda pregunta, que vamos a determinar cuántos metros como tal tiene el cable para saber cuánto cuesta. Eso es lo que nos dice en la primera pregunta. Y con respecto al ángulo, tendríamos que el segundo ángulo que vamos a averiguar, no el primero que apunté, sino el segundo que vamos a averiguar, es la segunda pregunta. Eso lo haremos en otro video, pero en este video tenemos como datos que sabemos que este ángulo vale 30, que es el que se forma desde el piso hasta cuando va el cable a la parte superior del poste. Entonces seguimos el ejercicio. Otro dato que le mencionaba que es muy importante a tener en cuenta, que ya se los dije, es el ángulo que vale 30 grados. Es importante que lo sepamos porque cuando vamos a colocar en la calculadora el seno o el coseno, dependiendo de la fórmula que usemos, tenemos que colocar 30, o sea, muchas veces pi medio, pi cuarto, dependiendo del ángulo que se nos dicte en el problema. Entonces, sabiendo la distancia total que nos va a dar al final el cable, podemos calcular cuánto cuesta totalmente. Sabemos que cada metro es de $12, pero vamos a calcular el total del cable. Y bueno, allí escribo el dato importante de la altura del poste. Y nuestro dato a calcular, sabemos que se puede escribir como H, pero nosotros sabemos que simplemente es el largo del cable como tal. Entonces vamos a apuntarlo como H, que no lo conocemos y tenemos que averiguar cuánto vale. Vamos a proceder a realizar
el nombramiento, podemos colocar el cateto adyacente, esa parte inferior del ángulo, y la parte de 20 metros como cateto opuesto. Sabemos que este es nuestro cateto más lejano, sería el cateto opuesto. Entonces procedemos a realizar el ejercicio. Cuando estudiamos el ejercicio en el video pasado, el video anterior, se calcularon 6 fórmulas que daban como resultado de un triángulo rectángulo, que es este caso. Entonces, en vista de las 6 fórmulas que nosotros vamos a obtener, nosotros vamos a escribir aquí las fórmulas que podemos usar, que tienen los datos que allí en el mismo problema se nos dan y que podemos usar abiertamente. En este caso, las fórmulas puntuales serían la del seno y la del coseno. El seno del ángulo, que por allí se la dejo, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno del ángulo, que sería el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Entonces, de las dos fórmulas, nosotros vemos que la fórmula que más se apega a nuestro ejercicio es la del seno, porque la del coseno tendría un cateto adyacente que desconocemos. Esa distancia en la parte de abajo del triángulo la desconocemos, solamente conocemos el cateto opuesto, que sería 20 metros como tal. Entonces realizamos la operación. Seno del ángulo 30 sería 20 en la parte superior, que sería el cateto opuesto, y abajo tendríamos h, o el largo del cable, que es lo que vamos a calcular como tal. Entonces, conociendo estos datos, vamos a realizar una operación de despeje sencilla, muy básica, que ya muchos debemos conocer, y vamos a calcular cuánto vale como tal h, o el largo del poste. Entonces, realizo la fórmula de la forma siguiente. Sabemos que h, o el largo del poste, sería de la siguiente fórmula: 20 sobre el, digamos, largo del poste, metro del poste, como nosotros queramos y se nos haga más sencillo. Lo importante es que los demás comprendan lo que estamos haciendo. Realizamos un despeje y cambiamos metro que estaba dividiendo, lo pasamos a multiplicar al seno, y al seno que estaba multiplicando lo pasamos a dividir. Supone que conocemos parte de este despeje. Nos quedaría donde estaba seno, metro del cable, y donde estaba metro del cable quedaría el seno de 30. Cuando metemos en la calculadora el seno de 30 nos da 0,5. Y entonces, como metros totales del cable, o por lo menos para ese sector sería 20 entre 0,5, que eso da 40 metros. Entonces, ya sabemos que todo el cable tiene 40 metros. Y nosotros sabemos, por datos del problema, que cada metro vale $12. Entonces, podemos calcular ahora sí los metros totales y el precio de los metros totales del cable. Entonces sería simplemente 40, que son 40 metros, por 12, que vale cada metro, $12. Entonces realizamos esta operación, una multiplicación muy sencilla, y tenemos como resultado 480 dólares. Serían nada más y nada menos que el costo del precio que vamos a gastar allí. Ya tenemos la primera parte realizada. Entonces nos vemos, chicos, más adelante en otro video.